Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios que una vez más tenemos la oportunidad de estudiar un poco más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir con el estudio de Joel capítulo 3, pero antes vamos a orar pidiéndole la dirección a Dios para que sea Él quien nos guíe en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, elevamos nuestra oración a tu gloriosa presencia, dándote gracias por darnos la vida y la salud y el privilegio de poder estudiar tu palabra en este momento. Te rogamos que bendigas este estudio y me ayudes para que pueda explicarlo de la mejor manera y que también llene de bendición a mis hermanos para que puedan comprender, puedan ir aprendiendo cada vez más de tu palabra, y que esto sea de beneficio para nuestra alma, nuestro espíritu, de manera que podamos nosotros reafirmar nuestra fe e ir comprendiendo otras cosas que necesitamos también asimilar, y de esta manera tengamos la fe más fuerte y también podamos estar cada vez mejor preparados para compartir tu mensaje con otros. Te rogamos tu bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuando ahí con el estudio de Joel capítulo 3, ustedes recordarán que ya vimos en el capítulo 1 lo que fue la plaga de langostas. En el capítulo 2 vimos otro tema que tenía que ver con la descripción que se venía haciendo de la langosta, el llamado al arrepentimiento. Esto es lo que el profeta hace en el capítulo 2. Y ya en el capítulo 3 habla acerca del día de Jehová. Este es el tema que se menciona, el día de Jehová. Y dentro de lo que ya hemos visto de este tema, primero vimos una promesa de juicio para las naciones, y ahí consideramos cuatro preguntas importantes acerca de este juicio para las naciones. Y luego ya empezamos a ver el siguiente punto, que fue una promesa de bendiciones materiales. Y por último vamos a ver ahora la promesa de un futuro glorioso, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en los últimos versículos del capítulo 3. ¿Sí? Dentro de este tema, pues vamos a ver lo que es la lectura. Tenemos el texto de Joel capítulo 3, versículos 16 al versículo 21. ¿Sí? Dice aquí: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Sí? Entonces, luego en los siguientes versículos dice: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Esto es la lectura de lo que nos falta del libro de Joel. ¿Sí? Entonces, como les decía, el tema que vamos a estar viendo, que es el tercer punto básicamente en el bosquejo del capítulo 3, ¿sí? Dentro de lo que es el tema del día de Jehová, vamos a ver el punto número 3, la promesa de un futuro glorioso. ¿Sí? Pero aquí vamos a tomarlo como un tema en sí. ¿Sí? Y lo primero que vemos aquí es la promesa segura de su protección y presencia, en los versículos 16 y 17. Lo primero que nos dice en el texto es: Jehová rugirá desde Sión.
O sea, se compara de algún modo a Dios como un león, ¿sí? Como un león que ruge. Si nosotros viéramos un león cerca de nosotros y rugiendo, pues lo primero que vamos a sentir es temor, ¿no? Porque pues es un animal feroz, un animal grande y pues sí da miedo. Pero sabemos que cuando un león ruge, pues es porque va a atacar, ya sea porque tiene hambre, porque tiene miedo, por lo que sea, pero cuando un león ruge es que va a atacar. Entonces lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que Dios estaba dispuesto a actuar para destruir. Este mismo lenguaje de Jehová rugirá se menciona también allá en Amós capítulo 1 versículo 2. Ahí dice el texto: dijo Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se sacará la cumbre del Carmelo. ¿Sí? Es lo que se menciona ahí en el libro de Amós. Amós capítulo 1 versículo 2. ¿Sí? De algún modo viene siendo pues un lenguaje similar de estos dos versículos. Sugiere que Dios iba a actuar para destruir a sus enemigos, y al mismo tiempo Dios iba a actuar como fortaleza, como esperanza para su pueblo, ¿sí? Ahora, estos textos, además de que lo que entendemos es que Dios actuaría para destruir, hay una semejanza entre lo que dice el texto de Joel que acabamos de leer en el versículo 16, donde dice: Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel. Este texto se parece mucho a lo que se menciona en el libro de Salmos capítulo 46 versículo 1 y 2. Yo no sé si Joel estaba citando de forma parafraseada lo que se menciona en el libro de Salmos, pero noten que en Salmos dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Y noten cómo se menciona algo semejante. Dice: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Sí? Allá Joel estaba diciéndole al pueblo, inspirado por Dios, que Jehová rugirá, dice, dará su voz desde Jerusalén, y luego dice: temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. Es algo semejante lo que se menciona aquí. Entonces, sin duda eran palabras alentadoras para el pueblo de Judá, prometiendo que Dios iba a estar con ellos. ¿Sí? Se ve la promesa segura de su protección y su presencia dentro de lo que es su pueblo. ¿Sí? Ahora bien, por lo que vemos enseguida, también se le dice en el versículo 17: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y fíjense que otra vez este texto de Joel 3:17 se parece a lo que dice allá en el libro de Salmos capítulo 46 en el versículo 7. Ahí dice: Jehová de los cielos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sí? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en este caso, pues estaban conscientes, ellos estaban confiados en que Dios estaba con ellos. Y es lo que está diciendo ahí en Joel 3:17. Dice: conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión. El que él actuara para destruir a los enemigos del pueblo de Dios, pues era una garantía de que Dios era su Dios, ¿sí? Y que él puso su morada en ellos. Como el hijo que se siente protegido al lado de su padre. Entonces así se sentía el pueblo de Israel, bajo la protección de Dios. Entonces hay una semejanza en estos versículos. Lo que Dios estaba prometiendo era su protección y su presencia
entre ellos. Ahora bien, algo interesante que se menciona en el versículo 17 es donde dice, y extraños no pasarán más por ella. Pues hay algunos que creen que cuando se habla de los extraños se refiere a los gentiles y que jamás iban a volver a conquistar, a destruir Jerusalén o el templo que se encontraba allí, que Jerusalén no iba a ser ultrajado jamás. Pero hay algo que me llama la atención, porque hasta donde podemos ver, el templo de Salomón fue destruido cuando vino la cautividad babilónica, pero luego regresaron y en el tiempo de Zorobabel, pues él mismo se encargó de edificar otra vez el templo, que fue conocido así como el templo de Zorobabel. Y supuestamente ese templo es del que se viene hablando acá, que Dios iba a habitar ahí, que no iba a ser destruido jamás. Pero en cuanto a lo que dice ahí de los gentiles, que no iban a pasar más por ella, ni que iba a ser destruida, me llama la atención porque pues sabemos que el templo de Zorobabel también fue profanado, ¿sí? Cuando vino Antíoco Epífanes y quemó una puerca en el altar, y luego agarró las cenizas, las puso en el agua y roció todo el templo con agua de puerca, y pues ahora sí que los gentiles entraron allá, ¿no? Entonces sí llama la atención de alguna manera a qué se refiere esto de y extraños no pasarán más por ella. Hablando de Jerusalén, del pueblo, y pues sabemos que luego vinieron los romanos allá en el tiempo de Vespasiano, de Tito, y pues destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, y pues no podríamos decir que no hubo ahora sí otro desastre en contra de la ciudad y del templo. Pero lo que sí podemos aprender aquí, o sea, puede implicar la restauración de los judíos en Jerusalén, y también está relacionado de algún modo con la reconstrucción del templo. También la restauración de la adoración en el templo. Y bueno, puede que esto se aplique más que nada de una forma espiritual a la Sión espiritual, la Nueva Jerusalén. La Sión espiritual, pues como dice ahí en la diapositiva, es inexpugnable. O sea, no, ahora sí los extraños no pasarían en ella, como dice allá en el texto de Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Y bueno, en este caso sabemos que por lo que dice en Hebreos 12:28, hemos recibido un reino inconmovible, y por ello debemos servir a Dios agradándolo en todo con temor y reverencia. Entonces este reino pues permanecerá para siempre, como dice Daniel 2:44, y pues creo que a esto se refiere, a la Sión espiritual, ¿sí? Ahora bien, siguiendo ahí con lo que tenemos, dice el versículo 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto salado, por injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. ¿Sí? Ahí tenemos el siguiente punto, la promesa segura de bendiciones abundantes. Lo primero es que se promete su presencia, ¿sí? Su protección, y ahora les promete bendiciones abundantes. Y se describen las bendiciones a través de metáforas hiperbólicas, es decir, comparaciones exageradas, ¿sí? En otras palabras, comparaciones exageradas.
¿Por qué? Porque una metáfora es una comparación, una hipérbole, una hipérbole es una exageración, entonces son comparaciones exageradas. ¿Por qué? Porque se dice aquí en el texto, dice, destilará abundante mosto de los montes, y luego dice enseguida, los collados fluirán leche, y también dice, habrá suficientes aguas para llenar todos los arroyos de Judá. Esta era la promesa para ellos. Ahora, no nos imaginamos un monte destilando mosto, literalmente, o sea, vino nuevo, y fluyendo leche de un collado, pero lo que estaba a entender es que iba a haber iba a revertir todo lo que había traído la langosta, la devastación que había dejado, porque acabaron con todo. No había vino, no había trigo, no había cebada, se acabó la comida. Entonces ahora iba a ser algo diferente, ¿no? Dios les iba a bendecir en gran manera. Ahora bien, pues esto significaba que se iban a revertir, como les digo, los efectos de la plaga, y por otra parte pues está la promesa de bendiciones abundantes, también relacionadas con el hecho de que saldría, dice, una fuente de la casa de Jehová. Esto de una fuente de la casa de Jehová, pues cuando se habla de abundancia de agua, pues el agua es un símbolo de vida, ¿sí? Allá en el texto de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, se menciona en la palabra de nuestro Dios, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Sí? De esa manera se describe aquellas moradas celestiales. Y no está dando a entender otra cosa que la misma presencia de Dios, y cómo es que pues ahora sí, allá no se va a necesitar agua, porque se habla de pues, todo es espiritual, pero sí se utiliza el agua porque sabemos que eso es un símbolo de vida para nosotros. Entonces está hablando de que una vez estando en la presencia de Dios, pues ¿qué más podemos desear, no? Ahí hay vida, ahí hay salud, como dice más adelante el texto, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, ¿sí? Entonces, esto es lo que Dios está prometiendo aquí. Y otra cosa que se menciona, dice, regará el valle de Sittim, que también se le menciona en otras traducciones como valle de las acacias. Ahora, esto es bastante significativo, lo que tiene que ver con el valle de Sittim, ¿sí? Porque, bueno, según lo que estuve investigando, ahí les puse la imagen de dónde, de acuerdo a los comentarios, diccionarios y demás, donde probablemente se encontraba, o aproximadamente donde se encontraba el valle de Sittim. Ahí lo marqué en la imagen con un círculo, ¿sí? Está en lo que es todo lo que es el desierto del Arabá, cerca de lo que es el Mar Muerto, y por el rumbo de Jericó más o menos es donde estaba ese valle, donde acamparon los israelitas cuando ya iban a pasar a la tierra prometida, que enviaron los 2 espías para cuando fueron allá con Rahab. Entonces de ahí salieron. Entonces ese valle de Sittim, por lo que estuve checando más o menos ahí a través del mapa satelital, pues los terrenos en esas áreas, es un terreno aproximado, no es el real, quién sabe dónde exactamente estaba ese valle, pero pues son terrenos áridos, y pues ahora sí que considerando la distancia que había y todo,
pues eran terrenos, pues prácticamente, hablando geográficamente, eran terrenos que pues era imposible que llegara el agua, ¿verdad? Desde Sion hasta esos lugares, ¿sí? Entonces, lo que podemos aprender aquí es que pues Dios le estaba indicando a su pueblo que a través de Joel, que pues tenía hazañas así de imposibles para nosotros, pero Dios la tenía en mente para el futuro prometido por el Señor mismo. Es lo que el profeta tenía en mente, hazañas imposibles prácticamente en la mente para el futuro prometido por el Señor. Hay muchas cosas que nosotros podemos considerar imposibles, pero para Dios todo es posible. Y una de las cosas que le estaba mencionando Dios al pueblo de Judá era que ellos iban a tener abundancia, ¿sí? Que iban a tener bendiciones, que Dios iba a estar con ellos. Entonces, pues considerando la situación en la que se encontraban después de la calamidad por la langosta y todo, pues era algo difícil. O sea, ¿cómo va a haber tanta prosperidad y los cultivos y demás? Pues si la langosta acabó con todo, pero Dios podía hacer algo ahí para, pues un milagro, ¿no? Algo sobresaliente para que ellos pudieran tener tranquilidad. Ahora bien, lo que tenemos enseguida en los versículos 19 dice: Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto salado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. O sea, en contraste, las naciones que habían perseguido a Israel, como Egipto, como Edom, pues se iban a convertir en desierto, es lo que dice el texto, un desierto asolado. ¿Por qué? Porque habían cometido actos de violencia contra el pueblo de Dios, habían derramado sangre inocente. Egipto y Edom pues habían sido enemigos de Israel en varias ocasiones. Según lo que vemos relacionado a Egipto, pues mantuvo cautivos a los israelitas allá por 400 años, y sabemos cómo el faraón mandó matar a los niños, y por eso es que a Moisés lo escondieron y demás, y luego pues Dios castigó a ese pueblo. Pero luego, más adelante, tenemos el relato mencionado en Primero de Reyes 14, 25 y 26. Dice: al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Este hombre, Sisac, pues había atacado Jerusalén, mató o saqueó lo que fue el palacio de Roboam y el templo también. Y más adelante Faraón Necao, eso está ahí en el texto de Segundo de Reyes 23 del 29 al 34, ustedes lo pueden leer. Faraón Necao había matado al rey Josías, eso fue en el 609, y también había encarcelado al rey Joacás. Eso es lo que este pueblo o los reyes hicieron también contra el pueblo de Judá. Ahora bien, en el caso de Edom, que viene del hebreo Edom, rojo, es la nación y pueblo que eran descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Él fundó el país, y su nombre pues es sinónimo de Edom, el rojo. Sí, por lo del plato de lentejas, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene ese pueblo. Y por lo que dice el texto de Abdías 14, dice: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen,
ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. O sea, por lo que vemos este pueblo, Edom, se había parado, como dice ahí, en las encrucijadas de los calles, había matado a los que escapaban, porque eso fue en el 586, cuando Jerusalén destruyó la ciudad, cuando Jerusalén fue destruida, perdón, por manos de los babilonios. Y entonces los edomitas hicieron ahí de las suyas, matando a varios del pueblo de Dios. Entonces, por esto les vino la sentencia de que iban a ser destruidos. Y contrario a eso, en los versículos 20 y 21 dice: pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Sí? O sea, Dios prometió bendecirlos y estar con ellos, no serían destruidos ni deportados nuevamente. Eso es lo que Dios les prometió. Iba a ser una ocasión en que Dios iba a bendecir a su pueblo. Aquí les da el consuelo a los judíos. Cualquiera de los problemas que ellos habían tenido, pues Dios prometió bendecirlos, ya no iba a ser igual, y pues ellos ya iban a estar en su tierra. ¿Sí? Ahora, las palabras donde dice ahí, como dice el texto, por generación y generación, pues en realidad lo que esto quiere decir es por el resto de la era. O sea, no se debe entender literalmente, ¿sí? sino que tiene que ver por el resto de la era. O sea, Sión es la ciudad de Jerusalén. La mayor bendición que Jehová le concedió a su pueblo, pues fue la de su presencia entre ellos. Y pues en las palabras finales del libro contienen la promesa de que Dios los iba a bendecir nuevamente morando entre ellos, morando con ellos. Ahora, ¿qué hemos de creer nosotros con respecto a esto, al cumplimiento de este pasaje? Pues hay algunos que creen que esto todavía está por cumplirse desde el punto de vista premilenial. A los que creen en que va a haber un reino de 1000 años y que Jesucristo va a reinar en la ciudad de Jerusalén. Muchos creen así, que todo eso está por cumplirse todavía, y que esperan que Dios en ese momento pues redima a su pueblo y habite en medio de su pueblo arrepentido, regenerado, agradecido. Y se basan en Zacarías capítulo 2, y hablan del futuro templo de Dios, y luego también citan Ezequiel 43, 1 al 12. Y ahora sí, interpretándolo como que todavía falta para que eso se cumpla. Pero hay otro punto de vista, que es el de que la promesa de Joel 3, 20 y 21 pues se ha cumplido en la iglesia. Y esto es lo que está es más coherente, ¿sí? Porque la iglesia sabemos que no es únicamente el reino de Cristo, sino que es el templo donde mora Dios. ¿Sí? 1 Corintios 3:16 nos dice que somos el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. De tal manera que si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y en Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22, dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, así como el Israel espiritual, ¿sí? que somos nosotros, pues somos el pueblo escogido, esa nación santa, dice 2 de Pedro 2, 9 y 10. ¿Sí? Ahí les puse los textos. ¿Sí? Y además de eso, pues dice que somos el pueblo escogido. Ahora, Judá y Jerusalén
en este contexto, y como sucede con mucha frecuencia, pues son símbolos del verdadero Israel de Dios. Y pues la renovación neotestamentaria de esta promesa se da en Mateo 28:18. Ahí cuando Jesucristo, después de mandar a predicar a los apóstoles, les dice que enseñen, que bauticen, y dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, de una manera similar también podríamos considerar cómo es que en los días del Espíritu, que fue inaugurado allá en el día de Pentecostés, pues Dios estableció su reino espiritual, y a partir de ahí empezó a habitar en medio de su pueblo. Entonces, esta es una explicación más significativa. O sea, las promesas de las bendiciones de Israel se cumplieron inicialmente en el regreso del cautiverio, del remanente, ¿sí? Y además de ese cumplimiento cercano, pues existe también un posible cumplimiento lejano, o sea, la venida del reino espiritual de Cristo. Entonces, él anunció que se iban a destruir esas naciones, ¿sí? Y eso es similar a muchas profecías que anuncian la caída de las naciones que oprimían a Israel. Hay muchos textos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Amós, en Abdías, en el libro de Nahum, que se mencionan acerca de esas naciones. Ahora, con el tiempo todas esas naciones cayeron, pero no debemos nosotros esperar que el lenguaje altamente figurativo de esas profecías pues ya se haya cumplido o estén por cumplirse literalmente. No, el punto más importante es que esas naciones cayeron, fueron destruidas, se cumplió lo que Dios había dicho, y entonces pues ahí tenemos la precisión profética de las Escrituras. Pero entonces ahora la pregunta es para nosotros, ¿sí? Ahí tienen lo que les comentaba hace un rato. El valle de la decisión hoy, o sea, una aplicación para nosotros. La realidad es que toda persona tiene buenas razones para decidirse por el Señor. ¿Sí? No existe ninguna razón para decir, no, pues mejor me quedo así sin servirle a Dios, ¿no? O para quedarse en términos medios, como dicen, neutrales, de que no, pues ni a uno ni a otro, ¿no? No se puede. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. La otra realidad también es que postergar la decisión de no servir a Dios, o de servir a Dios o no, pues no tiene ningún valor. O sea, si ya sabes que le vas a servir a Dios, pues ¿para qué le buscas? ¿Qué te detiene? Pues de una vez. Sabemos que no nos queda de otra. Hay que servir a Dios. Ahora bien, los que continúan dudando en que si le van a servir a Dios o no, pues la realidad es que se van a encontrar en última instancia, como dice allí, al lado equivocado, en el lado izquierdo, en el juicio. ¿Por qué? Porque pues ahí ya, como dijera ya en Lucas 16, hay un abismo que separa a los salvos de los perdidos. O sea, ¿para qué esperar el momento de la muerte en el que no haya remedio? ¿Para qué esperar el día en que Cristo venga? Mejor de una vez, ¿sí? O sea, no hay por qué postergar la decisión de servir a Dios. Si ya se entiende que no nos queda de otra que servirle a Él, pues ¿para qué aplazarlo? ¿Sí? No tiene caso. ¿Por qué? Porque se corren 3 riesgos. 1, que nos llegue la muerte. 2, que venga Cristo y ya no haya remedio. 3, que se desanime, ¿sí? Cuando uno ya está animado es mejor hacerlo de una vez. Ha pasado casos donde gente dice: no, pues mañana me bautizo, regresando de mi viaje, y ya no regresan, o ya no viven al otro día.
Y ha habido también personas que se deciden y justo después de su bautismo o momentos después se mueren, pero se van con Cristo, mueren en el Señor. Entonces nosotros estamos ahora sí en ese valle de la decisión, y la pregunta es para nosotros: ¿a quién vamos a servir? Josué dijo: escojan hoy a quién le van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces esas deberían ser las palabras de nosotros también. Nosotros podemos tomar una decisión, pero la decisión más sabia es servirle a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Espero que este estudio haya sido de provecho, de bendición. Cualquier duda pueden preguntarme. Y Dios mediante, la próxima semana continuamos con el estudio ya del libro de Amós. Dios les guarde, hermanos.